Bé, doncs, hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Cómo estáis, youtuberos? Bueno, pues hoy la idea era, y en principio no íbamos a hacer nada porque el día se había levantado lluvioso y muy feo, pero las lluvias se han ido hacia el mar y creo que es el momento de salir. Y paso muchas veces por una zona que se llama La Riva, pero está como poco explorada. Entonces vamos a hacer una ruta ahí. He visto un castillo y unas cositas y allí que nos vamos. Ultrajada en acústica, piano i veu. Ya han comenzado la ruta y bueno, sorprendente porque bueno, camino súper abierto y voy a soltar la mente porque vale, está la zona segura y sí, de momento ni tan mal, pero vivo por el camino que parece que haya sido hecho para, bueno, pues lo han abierto como un cortafuegos, está muy bien. ¿Ves? Esa de ahí, algún día hay que hacerla, siempre está ahí presente, hay que ver cómo llegar. Bueno, tengo que empezar a concienciarme de estos errores hoy, 57 años, y bueno, los bastoncitos ya no irían de más. Y luego la otra cosa que también ha sido una cagada, que las tenía preparadas y no las he dejado. Voy con bambas. Error. Tengo ahí las trekking muertas de risa. ¿Ves? Corre. Estem seguint el GR7, direcció Farena, y bueno, a veces nos vamos a buscar por el mundo lo que tengamos más cerca. Venga, vamos. Bueno, estem anant hacia la Peña del Puig y bueno, seguís por aquest camí, ¿no? Este camino que es jurídico de la muerte, incluso para hacer en verano, que no es el día, ¿no? Hoy, pero que si fuera verano está súper tapadito y súper guay. El camino, pues ya veis, ni tan mal, ni tan mal. No sé si se ve por esto, pero aquí está claro retozado un jabalí. Está toda la arena como si hubiera bañado aquí y esto.
Vistas espectaculares, increíble. Aquí, al ladito de casa, chaval. Muy chulo. Y allí vemos como una... Veremos a ver qué es allí, como una especie de fábrica abandonada. No sé qué es, pero sería interesante verla. Y por aquella parte de allí hay como un cañón. Muy chulo. Y bueno, hoy en este día que al final ha quedado entre precioso y precioso. ¿Qué pensáis que iba a decir? Lo siguiente. ¡Qué mal ataque! No tengo palabras. Abandonamos el GR7 y ahora hay otro camino que va hacia abajo y luego vuelve a subir. Veremos a ver qué tal, porque baja bastante y luego vuelve a subir y más o menos lo mismo que hemos subido. ¿Cómo? En fin, bueno, pero a ver, el sitio es guapísimo. Pasa, guía tú. Que si no me hace caer. La gosa mel. Poco mal porque tengo un dolor en el dedo gordo y no soy igual. Abortamos antes en un cruce que hay, porque no sé si nos dará tiempo. Vamos a contar que ahora vamos una hora más tarde para entendernos. La Mel no tiene problemas, ahí está. Y yo en la bajada, pues con el dedo gordo. Ya sé cómo se llama aquello que te he dicho que es una fábrica. Que os he dicho que era una fábrica, es el Mulida en Figuerola. Y me parece que si hubiéramos hecho la ruta entera, sí pasaba por el Mulida en Figuerola. No sé. En fin, vamos viéndolo. No. Aquí tenemos, ahí no sé si se puede apreciar, muriles, una vía, hacer aquí tocho. Y fácil no debe ser. No sé qué es, pero... Y ahí... Pongo también esta zona. Debe ser zona de escalada también. Vamos a ver. Estaba grabando en modo cine y no sé yo. Mira, aquí he entrado como si entraras aquí y tiene la valla para cerrar la puertita.
Como mola, ¿no? Ahí, y aquí se abre. Papá. Una comprobación así, pero sí. Bueno, he enlazado antes, pero el tramo no me gusta porque es carretera. Pero tampoco hay muchas más opciones. Bueno, vamos a ir por el río. Aparte de que está seco como... Bueno. Y aquí otro molí. No tan chulo como el que nos hemos perdido, que quedaba mucho más arriba. Pero por lo que he visto está al lado de la carretera, por lo tanto... Bueno, la suerte es que la carretera no... La suerte es que la carretera es de estas que pasa un coche cada 3 horas. Básicamente del molino queda la pared y... O sea, la naturaleza pone a todo en su sitio. Porque le han puesto, aquí me he fijado, le han puesto en el guardarraíles para las motos. Es como una especie de neopreno para que si te sales con la moto aquí no te hagas polvo. Vale, aquí llegamos al molí de la Font Gran y aquest sí que es más grande. Esto ya es otra cosa. Y nada, supongo que estos molinos pues generaban agua porque están al lado del río. Este no lo sé, el que acabamos de pasar, pero este sí, y aquí... Ah, iba a decir hay un camino, iba a ser que no. Tenemos caminito para ir al molí. Bueno, hemos intentado entrar en el molí, pero era del todo imposible. Pero bueno, se puede ver que es bastante chulo. Hemos hecho unas tomas como aéreas con el dron, pero bueno, tampoco tenía mucha batería. Nos habíamos pasado. Esta es la... Hablando, nos han llamado por teléfono, pues también hay llamada y no te puedes despistar. Cuando estás. Y aquí marca fuente, vamos a ver qué tal. Y se oye agua, aquí sí se oye agua. Todo lo seco que estaba ahí arriba y aquí se oye agua, qué fuerte. Mira, agua. Hemos encontrado la fuente sin garantías sanitarias. Bueno, supongo que si la beber no pasará nada, pero aquí con toda la vida habrán bebido y habrán dicho, macho, ¿cómo que sin garantías sanitarias? Ya vamos a hablar del río, que aquí sí que hay un agua cristalina y aquí una compuerta. Upali. Compuerta aquí. Qué chulo. Está trabada. Muy bien. Aquí un caminito idílico de la muerte. Vamos a ver. Caminito idílico de la muerte. Bueno, esta vez que caminamos, pues era porque es un campo de fútbol. ¿Cómo? Y además que se gastaron sus dineros, porque con sus postes, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y mira cómo está ahora el campo. O sea, diría yo que no está para estrenarlo ahora mismo. En fin, vamos allá. Aquí está la cosa. Venga, que... Sí, ya lo sé que me he salido del mapa, pero es que por donde nos llevaba con el Lamel y bueno, Lamel y yo, porque yo ya tampoco estoy para echar cohetes, ¿eh? Tenemos aquí el de esto, el banquillo. Ah, qué bonito, ¿eh? Se ha quedado, bueno, banquillo y sus duchas también aquí. Míralo, o sea que, pues no sé. El entorno para jugar era espectacular. Sí, medidas exactas
Bueno, era el campo municipal de los Nassets. Campo municipal de Madrid. ¿Qué nos encontramos ahora? Con una valla. No hemos querido ir por ahí. Es muy acojonante porque al final se nos ha complicado el tema. Bueno, menos mal que por aquí se puede pasar. Si no, y la mente no tiene problema. Qué fuerte. Qué fuerte, Nin. Bueno, pues ahora ya sí que estamos dando el coche. Nada, espero que os haya gustado. Nada, si os gusta esas cositas, suscribiros al canal, comentar, estas cosillas. Bueno, niños, cuídense melens.